Vamos a trabajar con el segundo condicional. ¿Listo? Ya habíamos visto el primero, cómo funcionaba, la estructura esa. Hoy vamos a trabajar el segundo condicional o el condicional 2, como le dicen a veces. Entonces vamos a ver en qué consiste este, cómo es la estructura. Y hacer una actividad con, luego que veamos la explicación de este tema. Les voy a compartir acá. Ay, espérenme un momentico y yo cierro la puerta, que esa música está muy duro, muy fuerte. Ok, listo. Bueno, second conditional o segundo condicional. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Dice que los condicionales son estructuras utilizadas para expresar una situación ocurrida. Solo si ocurre otra previamente. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que los condicionales manejan, dependiendo de qué tipo de condicional sea, dependiendo, no todos, manejan una oración que contiene siempre una condición. Entonces, esa condición, ese if contiene un if, que es el condicional, es la que nos permite ver que va a ocurrir otra situación solo si la condición permite, si se cumple la condición que está establecida precisamente en la frase condicional. Entonces, nos dice que esta condición puede ser real o puede ser imaginaria. Y el resultado también puede ser definido o puede ser algo posible. ¿Listo? Vamos aquí. Segundo condicional. Segundo condicional se utiliza para expresar una condición improbable o imposible. Por ejemplo, si fuese rico, me compraría una casa. Pues es improbable, es imposible, en realidad no soy rico, entonces comprarme la casa no puedo porque no soy rico. Entonces es algo que no está en la realidad. ¿Listo? Imaginario. Algo imaginario, algo que uno, pues como sueños, se está basado más que todo como en sueños, en anhelos. ¿Cómo formamos el segundo condicional? Dice, el segundo condicional se forma con el pasado simple. Pasado simple. En la if clause. Recuerden que hay una oración que es la que tiene la condición, que es siempre la que va a llevar el if. El if, por eso se llama if clause. Y con el would en la oración principal. ¿Listo? Hay una oración que es la del if y la otra viene siendo la oración principal o la oración del resultado y que depende de otra manera de si se cumple la primera condición. Entonces, en esa oración que tiene la condición, nosotros vamos a utilizar el pasado simple. Aquí tenemos el if más el pasado simple. Siempre que tengamos la oración del if, esta debe llevar después del if el verbo en pasado simple. Y en la segunda vamos a utilizar este would más el verbo. También podemos utilizar el could o el might. ¿Cuál es la función de este would? Dice, también se puede utilizar los modales could y might en la frase principal. Veamos un ejemplo. Ustedes, por favor, vamos a hacer algo. Vamos a escribir de esta diapositiva. Esta sí me gustaría que tomaran nota de eso en su cuaderno. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, profe. Vamos a tomar nota de esta. Entonces colocamos el segundo condicional se forma con el pasado simple en la if clause y con would en la cláusula principal o en la oración principal. Entonces escribimos esto que está aquí con el más, esto así, por favor, esta me interesa. Uy, que lo tengan anotado. Que lo tengan anotadito allí.
Puta, a mí no me gana. Pues, Por favor. Si vamos a entrar ahorita, entramos con los micrófonos apagados. Dios mío. Profe, disculpe, ¿qué es lo que tenemos que...? Esta vaina. Vamos a copiar lo que está en esta diapositiva. Vamos a copiar porque esta es la que me dice la estructura. Voy, ya es que el internet no me deja... Ah, ahora sí. Vamos a copiar lo que está en esta diapositiva. Cómo se forma el segundo condicional. Aquí lo que dicen cómo se forma y copiamos esta estructura que está aquí. ¿Esa es la fórmula en positivo? Digo, normal, afirmativo. Aquí nos están diciendo cómo se forma. Listo, cópiame eso y yo ya... ¿Tú estabas ahorita o acabaste de entrar? No, yo soy de hace rato. Solo mejor ahorita llegó desde hace rato. Oli. Listo, unos minuticos y cambiamos. No nos vamos a demorar mucho copiando, por favor. Yo le tomé foto por si no alcanzo a copiar. Pero Marley, les estoy dando el tiempo para que copien. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Un tantico más, profe, un tantico más. Falta poquito. Listo. Los demás ya. ¿Listo? ¿Puedo cambiar? Listo, vamos a la Ya, sí, siguiente. señora. En la siguiente, entonces, tenemos aquí, dice, ¿cómo hacemos afirmaciones? En este tipo de oraciones indica lo que ocurrirá si la condición tiene lugar, aunque es poco probable que suceda. Si ganase la lotería, me compraría una casa.
If I won the lottery, I would buy a house. Aquí está el ejemplo. Ustedes escribieron allá la estructura, aquí está el ejemplo. Entonces, tenemos aquí en la cláusula principal, tenemos el if, aquí está, y tenemos el verbo en pasado. Won es el pasado de el verbo win, que es el verbo ganar, ¿listo? Pero como estamos en segundo condicional, ese win se coloca aquí en pasado simple, ¿listo? Y en la oración siguiente, en la oración que lleva el would, en la principal, colocamos el would y el verbo en su forma base o en infinitivo sin agregarle nada. ¿Qué pasa con este would? Este would que tenemos allí, ese would, ¿por qué lo utilizamos? ¿Cuál es la función? En la segunda oración, lo que va a hacer es ponerme el verbo, por ejemplo, como añadirle al verbo, cuando lo traduzco al español, la terminación ia. Yo compraría. Would buy, yo compraría. Si digo would travel, yo viajaría. Si digo would, a ver, otro verbo, que me fueron ahorita todos. Viajar, comprar. Would dream, yo soñaría. Would sell, yo vendería. ¿Listo? Entonces la función de él es colocarme, como ¿por qué lo coloca así? Es porque es un tiempo casi como que irreal, como que de improbabilidad, de pronto de sueños, de anhelos, de deseos, pero no de cosas que son realidad en el momento. ¿Listo? Entonces, por favor, si ustedes gustan, copiamos este ejemplo, sí, ¿por qué? Este de aquí, porque este es el ejemplo de lo que ustedes escribieron anteriormente, de la fórmula que escribieron. El if, el verbo en pasado simple, y en la segunda el would, y el verbo en su forma base o en su forma normal. ¿Pasamos a la siguiente o lo van a copiar? Lo vamos a copiar, profe. Ok. Solo lo que encerré, ¿listo? El ejemplo. If I won the lottery, I would buy a house. ¿Ya? Rato. Sí, señora. Bueno, ok. Pasamos a la siguiente. Dice, para hacer, aquí es la forma negativa, segundo condicional, ¿cómo hacemos negaciones? Esperen un momento y quito esto de acá. Listo, ¿cómo hacemos negaciones? Entonces dice, para hacer el segundo condicional de forma negativa, lo hacemos de la siguiente manera. El if más el didn't más el verbo y aquí no sería, bueno, más el verbo, ¿listo? Y en la siguiente oración, el sujeto, el wouldn't más el verbo. Entonces yo les hago aquí, esta es la fórmula para hacer oraciones negativas, pero esta fórmula es cuando ambas oraciones son negativas. Pero yo puedo tener esta oración en negativa
y esta no ir en negativo. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, if I Sí, didn't, señora. sí, si yo digo, si yo no tal cosa, yo haría esto, pero lo pongo afirmativa, no siempre tiene que ser. O sea, no siempre las dos tienen que ser negativas. Puede ser las dos o puede ser una de las dos, pero algunas veces, o sea, lo más común es que las dos lo sean. Yo no tal cosa, por eso no esto. Pero también se puede dar el caso. Por favor, entonces, como aquí habla de negación y lo más común es que ambas lo sean, entonces, por favor, vamos a copiar la fórmula de la forma negativa. Esta que está aquí. Y acá debajo está el ejemplo. ¿Listo? Entonces, la estructura y el ejemplo, cómo quedaría negativo. Esta parte de aquí es lo que copiamos, lo que encerré. Profesora, y si una es negativa y la otra es positiva, ¿cómo colocaría? ¿Sin el NT? ¿Sin el won? O sea, sí, quedaría el would normal sin esto. Si la otra es, si esta, suponiendo que esta sea afirmativa. Quitamos esto de aquí y solo quedaría el would. ¿Listo? Ya, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Acá. En esta dice, bueno, aquí ya es la forma, hacer una, o sea, recordar lo que ya vimos. El condicional se utiliza, lo vamos a trabajar solo de la forma afirmativa y de la forma negativa. Entonces, a manera de resumen sería, cuando hablamos de oraciones condicionales hay que tener en cuenta que está formada por una cláusula que va con if, que es la que indica la hipótesis, más la cláusula principal, que es la que muestra el resultado si se cumple la condición que está planteada en la oración anterior. Entonces dice, esto lo habíamos visto con el primer condicional. Cuando la cláusula que lleva el if está adelante, separamos las frases con una coma. De lo contrario, no es necesario. Es decir, las oraciones pueden empezar con la oración del if o pueden empezar con la oración del would.
No hay ningún problema, eso no altera, yo la puedo empezar con de cualquiera de las dos formas. Solo que cuando la empezamos con la del if, debemos separar las dos oraciones con una coma. Cuando ya la empiezo con la de would, no es necesario colocar la coma allí. ¿Listo? Cerramos aquí. En esta. Recuerda que cuando usamos el verbo to be, esta parte me interesa mucho. Cuando usamos el verbo to be, podemos utilizar la formal were en lugar de was. En el segundo condicional, cuando nosotros vemos el verbo to be en pasado, nosotros recordamos que he, el she y el it siempre lo vamos a utilizar cuando se trata de verbo to be. Con estos tres vamos a utilizar was. ¿Listo? Pero en el segundo condicional, estos no trabajan con was, sino que he, she y el it va a trabajar con were. ¿Listo? Todos los pronombres van a trabajar con were. Y aquí ya no sería un error. ¿Por qué se utiliza el were? Porque el were le da la condición de que es algo que no es real. ¿Listo? Es algo que podría ser, es una probabilidad, pero no es una realidad. Entonces, cuando yo voy a decir si yo fuera, digo if I were. Pero si voy a decir si él fuera o si ella fuera, voy a utilizar el he y el she con were, nunca con was. ¿Listo? Si yo fuese tú, compraría un coche nuevo. If I were you, I would buy a new car. Si él fuese rico, compraría un coche nuevo. If he were rich, he would buy a new car. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí utilizamos el verbo to be en pasado, cuando vamos a decir si yo fuera, si él fuera, si ella fuera, porque eso lo utilizamos, pero sin el was, sino con el were. Por favor, esta parte de aquí, esto del were, para que no se les olvide, no me vayan a escribir nunca was, me copian este pedacito y los ejemplos, por favor. ¿Cómo? No. Como María José, profe, habla entre la muela y después dice, no, olvida. No, sí, me acordé de María José. Ay, se fue. ¿Listo ya? ¿Puedo cambiar? Sí, señor. Ok, listo. Vamos a silenciar Y en la última, entonces ya, en la final, tenemos aquí, a manera de resumen, esta tabla. ¿Qué nos dice? La estructura, el if clause en pasado simple, la principal con el would y el were, la afirmativa, if, I, won't, other, y son ejemplos, y cómo haríamos la negativa con el auxiliar did en pasado o el would, perdón, el auxiliar did en pasado en forma negativa o el wouldn't también en pasado. ¿Listo? Entonces ya saben, la oración del if, el verbo en pasado. La oración del would lleva el verbo en forma infinitivo o en forma normal. Listo, salimos de acá. Vamos a una actividad
Ok, en la primera parte dice completa las oraciones utilizando el segundo condicional. Entonces, tenemos aquí las del if. Ya sabemos, los verbos están entre paréntesis. Sabemos que el verbo va en pasado. Y en las otras, en la oración del resultado, debe llevar siempre el would, sea afirmativo o negativo, y el verbo se coloca normal. Entonces, por favor, vamos, no van a copiarla así y después no, la copian de una vez resuelta, ¿listo? Entonces empezamos, yo les voy ayudando, me dicen lo que no entiendan. Estos ejercicios son para aclarar dudas. ¿Listo, chicos? ¿Sí o no? Sí. Profe, ¿Cómo, ¿podemos profe? imprimir Vuelvo la a hoja? repetir de nuevo, es que el internet no lo puedo escuchar. Vamos a copiar en el cuaderno cada oración, pero usted ya la va a pasar al cuaderno con lo que pedimos acá. Por ejemplo, if she, el verbo estar, no vas a poner, lo copias de una vez cómo quedaría aquí, y el finish cómo quedaría aquí, escribiendo lo que falta más los verbos que están allí. ¿Listo? Copiamos en el cuaderno. Profesora, o sea que start se tiene que pasar a pasado. Si va en la oración del if, debe quedar en pasado. Les doy el ejemplo con la primera. If he... El verbo start es un verbo regular. Entonces, el pasado de start sería... ¿Cómo es el pasado de los verbos regulares? ¿Ed? ¿Con ed? Sí, ed, muy bien. Quedaría con ed. Con ED, profe, creo. Sí, Ay, con ed. sí, Sí, perdón. porque es un verbo regular. If he started early, he, entonces aquí iría la otra oración, siempre va a llevar el would. Entonces escribiríamos el would, si es afirmativa, ¿no? El would más el verbo finish, como la oración del would lleva el verbo normal, escribimos el verbo igualito. O sea Profe, que, yo no le entiendo nada de lo que escribió. profe, ¿Sí? entonces en la primera, antes de la coma y eso, solo se coloca lo que son paréntesis. Y en el otro sí se coloca con word o la otra que está ahí también. Y Ajá. el que está en la paréntesis. Y el verbo normal como está entre paréntesis. Ah, Sí, ok, listo. ya. Pero recuerden que cuando dice verbo to be, debemos escribir ¿cuál? Where. Debemos escribir where. Ajá, muy bien. Listo. Marley, ahí dice would finish. Lo que pasa es que este lápiz más charro para uno escribir. Sí, ya lo capté y lo escribí, sino que en ese momentico no sé si eran mis ojos o... Ah, entonces ahí dice would finish. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Este verbo work también es regular. Know, el pasado de know, de este de aquí, se lo voy a poner aquí abajito, de este verbo know, para los que de pronto no lo recuerden, es K, N, E, W. ¿Listo? Y ya vi, ya saben cómo va, y el Word es regular. No lo voy a borrar, profe. No, no lo voy a borrar. Recuerden que cuando la segunda oración tiene el not, debemos escribir el would negativo, wouldn't.
¿Ya? ¿Ya acá? Profe, no me regañe. La tercera iría if y where, Ujú. ¿sí? Y no le Sí. agrego nada más. Y ya, nada más. Ah, bueno. If I were, ajá. Y la buena. Uy, ¿en qué? Uy. Profe, en la de work, ¿En la ¿cómo qué? va? ¿En la cuál? En la segunda work. Work es regular. Los verbos regulares se les agrega ed. Ay, sí. Y ¿Cuál? Se pronuncia do. ¿En qué número de oración? Ella va a la 2. En la 2. El do, recuerda que cuando son los verbos que llevan el would, el verbo queda normal. Do, queda normal. Solo le pones el would y el verbo. Puedo pasar por lo menos para explicarles la otra antes que se cierre y volvemos ya a Sí. esta, ¿sí? profe, una pregunta más. ¿Qué Ajá. pasa si no tiene if la oración? Como O en la siempre segunda. Siempre que no haya if, como en el caso, mira la primera, la segunda oración, la de acá no lleva if. Entonces yo debo colocar siempre el would. Cuando no lleva if, la oración que no lleva el if siempre debe llevar would. Would cuando es afirmativo, pero si te dan un not, entonces colocas wouldn't. Would, N, comita, T. ¿Listo? en la primera, ya acá después antes de la coma, en la primera, si no lleva if. En la primera, O sea, es que ahí como dice if, he, si no lleva if, sino he. pero si lleva el if, mami, está de comienzo, de primero, en todas. Por eso, ¿siempre va a tener esto o algunas veces no los va a tener? La oración de la condición siempre va a tener el if, por eso se llama condicional, porque debe llevar el if, siempre. Ya. Para hacer una oración condicional, siempre debe llevar el if. Chicos, paso un momentico a la otra y ya me devuelvo acá, ¿listo? Para explicarles. Porque es que son varios, miren, les explico esta. En esta de aquí, lo que vamos a hacer es seleccionar, de acuerdo con el condicional, la oración que completa. Les explico cómo. Por ejemplo, en la primera, la número 1 dice, if we could, si pudiéramos, si nosotros pudiéramos nosotros, entonces la segunda oración, aquí el could es el verbo can en pasado. ¿Listo? Entonces, la segunda oración debe llevar el would. Se me olvidaba decirles algo aquí. Nosotros podemos abreviar. Yo puedo decir, si yo en vez de decir I would, siempre colocamos la comita y ponemos la D para abreviar. ¿Listo? She would, entonces ponemos she y colocamos una comita para abreviar. Entonces, aquí están así. Esto así, esto es would. ¿Listo? Cada vez que tengan comita y D significa would. ¿Listos? ¿Sí está claro? Sí, señora. Sí. Ustedes miran esa y miran cuál de estas les corresponde. En este caso, la primera ya está hecha. We would ride our bikes. ¿Listo? Entonces, miramos qué dice la segunda y cuál sería la que completaría. Recuerden que la segunda, la que no lleva el if siempre debe tener would. Eso, por eso, si nosotros no sabemos qué significa, miramos cuál lleva would y listo. Esa es. ¿Listo? Y en esta tercera es colocar el número, pero ustedes no van a colocar el número, ustedes van a escribir la oración completica, lo mismo en la segunda. Would you drink it? Recuerden, esta es la del if, ¿cuál es la oración que complementa? ¿Cuáles se complementan? ¿Cuál con cuál? ¿Aquí sí está claro? Sí. Bueno, ok.
Listo. ¿Cuándo te lo mandamos? ¿Tío? Esta les voy a dejar tiempo, pero además de esa yo les voy a mandar otra, ¿oyeron? Para que ustedes la trabajen solitos. Sí, yo les voy a subir todo esto. Yo les voy a mandar otra para que la trajen ustedes. Esta sí les doy plazo hasta mañana para que me la hagan, ¿listo? La otra sí les doy más tiempo, ¿listo? Para que tengan más tiempito de hacerla. Volvemos. Sí, señor. Volvemos a esta primera de acá. Giancarlos, ¿está en clase? Sí, señora. Sí, señora. Estoy acá. Juan David Barrero está en clase. Juan David. ¿No están? Ricardo. Ya Tampoco están. Apague el micrófono, Giancarlos, por favor. Gracias. Sí, Giancarlo, ya te escuché, ya sé que estás en la clase. Ricardo no está, este niño Jaiber tampoco. Jaiber tampoco. Ni Y Marley Juan menos. David. ¿Marley tampoco se salió? No, sí, ella se fue, profe. Es que en esa ¿No se clase puede solo, cambiar la solo diapositiva podían de la estar feos y como ella era muy linda, pues le tocó salir. Ay, o sea. José Manuel. Ay, profe. Señora. Ah, sí está, ok. Es que estoy tomando la asistencia. Ah, ok, profe. Profe. Sí, ¿Me puede colocar la diapositiva de la primera? la primera. Esta. Aunque ya Sí. me acaba, queda menos de un minuto. Listo, esta para que vayan terminando. Listo. Profe, a mí me hace el favor y me pone la segunda. Es solamente para tomar el pantallazo y ya. Yo de todas maneras soluciono el cuaderno. Listo, ¿ya? Ya. Listo. Volvemos a la primera. Y terminamos de hacer la primera parte. ¿Listo?